Hay ejemplos de la religión como ejemplos de la cultura, de la política, de la botánica, que fueron importantes desde la era antigua hasta la edad contemporánea. Joan Mate fue pintor español en Cataluña, fue discípulo y colaborador de P. Serra, con quien trabajó en los retablos de Santo Tomás y de San Antonio de la Catedral de Barcelona, 1409. Fue autor de otros retablos, entre los cuales destacaron el de Santiago Apóstol y el de la iglesia parroquial de Villarronda, de 1422. Un hombre, bueno, pues que prácticamente trabajó en lo que fue en su momento la Corona de Aragón y que dejó una huella artística muy importante en lo que es la Corona de Aragón, pero también en el ámbito nacional. Justo Pastor Benítez fue escritor y político paraguayo después de ocupar diversos cargos públicos, se exilió en 1947 y una de las obras es Formación Social del Pueblo Paraguayo de 1955, que es un estudio sociológico, un hombre que unió arte, política y bueno, fue de las más importantes en el ámbito de Paraguay, junto con Juan Emiliano O'Leary, que fue escritor e historiador paraguayo, perteneció a la generación de 1900 y cuya prosa de investigación histórica estuvo considerada un ejemplo de estilo. Su defensa encendida de la figura del mariscal Francisco Solano López tuvo fundamental influencia para la reivindicación histórica del héroe. Desde una posición diametralmente opuesta a C. Báez, quien condenaba a López, pudo demostrar como fruto de su investigación histórica que la mayoría de los crímenes que se imputaban al mariscal eran falsedades difundidas por los vencedores para justificar la guerra. Y una obra es Nuestra epopeya de 1919, un hombre que, bueno, pues que unió al final esa faceta de artista dentro del ámbito de la escritura, la literatura, como la de historiador. Y además habló del propio Francisco Solano López, el mariscal, que le pusieron, bueno, varias piedras por parte de otra figura dentro del ámbito militar y político, como fue Báez, y dejó una impresionante huella en la investigación histórica y literaria, Juan Emiliano Oleari. Los dos fueron importantes en Paraguay, pero también en el ámbito de Hispanoamérica. Santiago el Menor o el Justo fue discípulo de Cristo, hijo de Alfeo según unos y de Cleofás según otros. Será confundido con Santiago, hijo de Alfeo, discípulo de Cristo y uno de los 12 apóstoles que tuvo Cristo. Aunque no fue discípulo de Cristo, vio al resucitado. Probablemente ser hermano o primo de Cristo pudo ser, más o menos. Fue el primer obispo de Jerusalén, tuvo un importante papel en las decisiones del primer concilio, jefe de la comunidad judeocristiana, influyó en la última estancia de San Pablo en Jerusalén. Como primer obispo de Jerusalén tuvo fama de justo, tanto entre los cristianos como entre los gentiles. Fue lapidado en el año 62 por instigación de Ananías. Sus reliquias fueron trasladadas junto con las de San Felipe de Apóstol, bueno, y ambas figuras de los dos apóstoles, tanto de Santiago el Menor o el Justo y de San Felipe el Apóstol, se celebran todos los 3 de mayo. Santiago el Menor o el Justo fue pues, discípulo de Cristo, pero no tan claro, pudo tener relación como familia, por ser hermano o incluso primo del propio Cristo. San Judas Tadeo, que se encuentra en la diapositiva, fue apóstol, hermano de Santiago el Menor y primo hermano de Cristo. Fue apellidado el Valeroso, Tadeo o Lebeo, para distinguirlo del apóstol traidor Judas Iscariote. La voy a hablar de la siguiente figura. Bueno, pues ambos fueron figuras dentro del ámbito de la religión y del pensamiento cristiano, dentro de lo que dijo San Felipe Apóstol. Fue discípulo de Cristo y natural de Bethsaida. Su nombre en griego significa amigo de los caballos. Fue discípulo de Juan el Bautista y uno de los 12 que desde el principio fueron llamados a seguir a Cristo. Según la tradición, predicó el Evangelio en Frigia y murió crucificado en Hierápolis. En el siglo IV, bajo el pontificado del Papa Pelagio I, sus reliquias se colocaron en la Basílica Romana de los 12 Apóstoles. Se le tributa culto junto a Santiago el Menor y su fiesta se conmemora actualmente junto con Santiago el Menor Justo todos los 3 de mayo. Se le atribuyeron dos evangelios apócrifos. Pues San Felipe de Apóstol, al igual que Santiago el Menor, fueron eh, apóstoles o discípulos de Cristo. Judas Iscariote fue apóstol de Cristo. Como uno de los apóstoles de Cristo, Judas siguió a su maestro durante su predicación por Palestina y, según los evangelios, fue el traidor que reveló a los miembros de
Sanedrín, el lugar donde podía prender a su maestro, sin que sus seguidores interfiriesen, tal como el propio Cristo había anunciado en la Santa Cena. Él mismo fue quien dirigió a los guardias que arrestaron a Cristo y les indicó quién era besándole. Bueno, pues Judas Iscariote fue pues, el principal traidor de lo que se habla en el ámbito de la religión, de los evangelios. Santos Justo y Pastor fueron dos niños mártires. Las actas de su martirio fueron legendarias. Su culto estuvo ya documentado en el siglo IV. La fiesta de los santos niños es Justo y Pastor, el 6 de agosto, y además se celebra en Alcalá, Alcalá de Henares. Por cierto, Justo y Pastor se fueron crucificados porque el emperador romano, eh, por el emperador romano, porque ambos se acercaron al cristianismo. Y en su momento, tanto en la Edad Antigua, principio en Roma, la religión fue perseguida. Más tarde ya, con los concilios, el cristianismo penetró y los monarcas, ayudados de la Iglesia, fueron los que impusieron la religión cristiana en el ámbito occidental y también en la parte oriental. Pero es otra, por ejemplo, la religión ortodoxa. Sebastián López de Arteaga fue pintor español cuya trayectoria artística se desarrolló en su mayor parte en México, país en el que introdujo el estilo tenebrista de Caravaggio y Zurbarán. Un hombre, bueno, pues que desarrolló prácticamente su actividad artística en México, fuera de Europa, aunque tuvo el estilo tenebrista de dos de los principales artistas de la época de la Edad Moderna, en Italia como fue Caravaggio o Zurbarán en España. La obra que se encuentra en la diapositiva es La Incredulidad de Santo Tomás de 1643. Pedro Torres Rámila fue poeta español, profesor de humanidades en el Colegio Trilingüe y en el Colegio Mayor de San Ildefonso y canónico magistral de la Iglesia. Complutense de los Santos Niños Justo y Pastor, firmó sus obras perdidas y de escaso valor literario con los seudónimos de Trepus Riotanus y Juan Pablo Ricci. Un hombre bueno que dejó huella, es verdad que sus obras, problemas que se han perdido y según lo que se dice tuvieron poco valor literario, pero muchas de ellas las firmó con dos seudónimos. José Juárez fue pintor mexicano, considerado una de las figuras más relevantes del barroco virreinal de Nueva España, es decir, uno de los artistas más importantes del periodo del barroco, en lo que fue en su momento Nueva España, y ahí mostró en sus cuadros influencias de claroscurismo zurbaranesco, es decir, venían influenciados por uno de los pintores españoles como fue Zurbarán, y en la Academia de Bellas Artes de México se han conservado algunas de sus obras. Una de las obras que se encuentra, que le ha puesto en la diapositiva, es La aparición de la Virgen a San Francisco de 1158. Un hombre que fue pues, muy importante en la cultura mexicana y también tuvo la herencia española y dentro del periodo del barroco. Baltasar Merino fue botánico y jesuita español. Se interesó primeramente por la meteorología y llegó a dirigir el Observatorio Meteorológico del Colegio Apóstol Santiago en Aguardia, que se encuentra en Pontevedra, del que era profesor. Posteriormente se decantó por la botánica comarcal y se dedicó durante mucho tiempo a estudiar la flora de Galicia. Una de las obras es Flora descriptiva e ilustrada de Galicia de 1905-1909. Un hombre, bueno, pues que al principio se interesó por la meteorología, el estudio del tiempo, de los fenómenos meteorológicos y a partir de ahí se dedicó ya prácticamente al ámbito del estudio de la flora, es decir, la botánica. Nicomedes Pastor Díaz fue escritor y político español, fundó los periódicos El Heraldo y El Sol, desde los que tomó partido por Isabel II, en cuyo reinado, como miembro del Partido Moderado, desarrolló una brillante carrera política y fue ministro de Comercio, Instrucción y Obras Públicas en 1847. Tras afiliarse a la Unión Liberal en 1856, que la Unión Liberal bueno, lo lideró el general O'Donnell, fue ministro ahí de Estado, ocupó otros cargos públicos y O'Donnell le nombró incluso también senador vitalicio. Paralelamente se dedicó a la actividad literaria. Autor de artículos periodísticos, reunió sus poemas de evidente raigambre romántica, es decir, más es como esa evidencia casi del romanticismo en el cual él vivió, porque ¿no? Prácticamente fue como Larra, Espronceda, el Duque de Rivas. Lo que pasa que él unió mm, la política, siendo además ministro en varias ocasiones, y dio apoyo a la reina Isabel II, y a partir de ahí, bueno, pues después de estar por su paso en política, se dedicó, vamos, a la literatura.
Y una de las obras es Galería de Españoles Célebres Contemporáneos de 1841-1864. Ambos son importantes en la España contemporánea y bueno, pues tanto en la política como en el ámbito de las ciencias y las ciencias sociales. Así que con ello finalizo. Comento que soy historiador y si os gusta este vídeo relacionado con el mundo cultural desde la Edad Antigua, con esos tintes religiosos, darle a like, suscribiros, comentar, vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.